La inflamación es un proceso tan complejo como misterioso y comprender cómo funciona puede ayudarte mucho a mejorar tu salud. Mientras que la inflamación aguda puede llevarte a solucionar una lesión o, por ejemplo, a cerrar una herida, la inflamación crónica es el caldo de cultivo para que aparezcan muchas enfermedades en tu organismo. ¿Por qué la mayoría de enfermedades que nos están matando cursan con cierto grado de inflamación crónica? ¿Te lo has planteado alguna vez? ¿Qué hace ese elemento en todas ellas? ¿Cómo podemos disminuir la inflamación crónica modificando nuestra dieta y nuestras acciones cotidianas? Pues quédate ahí que te lo voy a explicar en este vídeo. Como te habrás dado cuenta, la dieta antiinflamatoria ha ganado mucha popularidad en los últimos años, al menos ese término, dieta antiinflamatoria, precisamente porque es una necesidad. Hace 200 años probablemente hablar de dieta antiinflamatoria sería completamente innecesario. ¿Por qué? Pues porque había pocos elementos proinflamatorios en nuestra dieta. Pero ahora nuestro ambiente es tremendamente proinflamatorio, como verás en el vídeo, por lo que nuestra dieta debería ser siempre antiinflamatoria. ¿Y cómo puedo confeccionar una dieta antiinflamatoria y sobre todo llevarla a cabo? Pues bien, lo que tienes que saber es que una dieta antiinflamatoria puede ser una dieta vegana, una dieta paleo, una dieta mediterránea o una dieta basada en animales. Lo más importante que tienes que hacer para llevarla a cabo no es saber qué añadir. No es saber si llevar mejor una dieta basada en vegetales o basada en animales o incluir frutos secos o no incluirlos. Es saber qué eliminar. Lo primero y lo más importante es saber qué eliminar de tu dieta. Y lo segundo más importante, saber qué incluir. La moraleja es que cuando hablamos de dieta antiinflamatoria, eliminar es más importante que añadir. Y quiero dejártelo aquí escrito. Eliminar primero. Bien, te voy a explicar muy pronto qué tienes que eliminar y qué tienes que añadir en tu día a día, pero antes tienes que entender un poco mejor qué significa que haya inflamación en tu organismo. Fíjate, múltiples patologías cursan con algún grado de inflamación. La obesidad, artritis, enfermedades autoinmunes, diabetes, incluso síndrome premenstrual o enfermedades neurodegenerativas. Y, cómo no, también el cáncer. Pero, ¿qué significa realmente que la inflamación esté presente en todas ellas? ¿Es la enfermedad la que causa inflamación o es la inflamación la causa de la enfermedad? Pues probablemente ambas. Al menos en algún grado. La inflamación aguda es como un incendio. Ocurre abruptamente y acuden los bomberos con celeridad intentando controlar la situación en el menor tiempo posible. ¿Para qué? Para disminuir los daños. A diferencia de un incendio, la inflamación aguda tiene su porqué y genera un beneficio en el organismo. Pocos incendios generan un beneficio. Los bomberos serían el sistema inmunológico de tu organismo, que generan un estímulo para que una lesión pueda curar, una herida pueda cerrar o, por ejemplo, para coagular un vaso sanguíneo y evitar sangrados profusos. Pero, ¿cómo entendemos entonces la inflamación crónica? Si la inflamación aguda es un incendio, ¿qué es la inflamación crónica? ¿Os acordáis del estado de alarma por el virus que paralizó el mundo? Bien, en el tiempo que duró ese estado de alarma, que en varios países duró diferentes periodos de tiempo, las fuerzas de seguridad estaban en las calles, policías, militares, y el mundo estaba paralizado. Mantenía unas funciones mínimas, pero estaba paralizado. La actividad económica se paralizó y todos los recursos iban destinados a una misma cosa, a derrotar al enemigo. Pero claro, cuando los recursos se dedican solo a una cosa, pues hay otros elementos que requieren recursos y que sufren. Con la inflamación crónica pasa algo parecido. Es un estado de alarma perpetuo que nos dice que algo no está bien en el organismo, pero no sabemos identificar claramente qué es lo que anda mal. Se caracteriza porque las fuerzas de seguridad de tu cuerpo, policías, bomberos, militares, salen a las calles, que sería la circulación sanguínea, la sangre. Estas fuerzas de seguridad, repito, tu sistema inmunológico, consumen mucha energía. Sistema inmunológico igual a energía. Y consume mucha energía porque tiene claro el sistema inmunológico que hay un enemigo al que vencer. Lo que no tiene claro muchas veces es cuál es ese enemigo. Ese enemigo puede ser un exceso de grasa que infiltra órganos que no pueden funcionar correctamente porque hay demasiada grasa, o puede ser un grupo de células que se han vuelto locas y crecen sin parar. Cáncer. Otras veces ese ejército se vuelve loco y ataca a civiles de la propia ciudad.
apareciendo las enfermedades autoinmunes, o facilita que se rompa una placa de grasa que hay en una autovía, en una arteria, y produce un atasco en esa arteria generando un infarto. O por ejemplo aceleran el proceso por el cual las neuronas mueren, porque las neuronas requieren mucha energía. Si esa inflamación de alguna forma está generando un déficit de energía, las neuronas sufren y las neuronas mueren y aparece la enfermedad neurodegenerativa. En todo caso, la inflamación crónica, como te habrás dado cuenta, no parece solventar ningún problema agudo, ningún incendio, y hace más mal que bien, y por eso debemos evitarla a toda costa. Por lo tanto, inflamación aguda sí, inflamación crónica no. Ahora que entiendes en qué consiste la inflamación crónica, te diré que es algo cuantificable y que lo puedes medir. Esto es útil. Ese ejército, el sistema inmunológico, produce sustancias, armas, que podemos medir en una analítica. Son los llamados reactantes de fase aguda, como la PCR, o como la procalcitonina, o como la velocidad de sedimentación globular, o como la interleuquina 6, o como el TNF-alfa. Son los llamados reactantes de fase aguda. Y ojo, un error muy común es confundir la inflamación crónica sistémica con inflamación digestiva, distensión abdominal. Son conceptos radicalmente diferentes y aunque en el tubo digestivo también se puede sufrir de inflamación crónica, no son elementos superponibles. Inflamación digestiva o distensión, mejor dicho, abdominal, no es lo mismo que inflamación crónica de bajo grado. Son conceptos diferentes. Y ahora sí, vamos a entrar en el terreno práctico. Ahora vas a entender primero lo más importante. ¿Qué tienes que eliminar de tu dieta? Los elementos que te inflaman. Posteriormente veremos qué elementos tienes que añadir a tu dieta. Y ya te he dicho que esto es menos importante que lo que tienes que eliminar. Bien, vamos a borrar esto y presta atención porque la lista no es corta. Primero, azúcares simples. Nuestra dieta está cargada de azúcares simples. Los encontramos, ya sabéis, en salsas, aderezos, carnes procesadas, yogures y, como no, en ultraprocesados. Elimínalos, fuera de la dieta. Segundo, gluten y proteínas afines, como la gliadina, por ejemplo. Pero ojo, esto no ocurre en todo el mundo. Hay personas que piensan que el gluten es igual de malo para todo el mundo. No, esto no es cierto y esto no tiene evidencia científica. Hay personas que no generan ningún tipo de respuesta inflamatoria cuando se exponen al gluten. Obviamente hay personas en las que es clarísimo, las personas celíacas, pero hay otras personas en las que el gluten es problemático, pero es muy difícil saber en qué grado o si es problemático o no lo es. En todo caso, puedes probar a eliminar el gluten de tu dieta. ¿Por qué? Porque el gluten no es omega 3, el gluten no es proteína ni es leucina. El gluten no es nada esencial. Puedes eliminarlo y seguir perfectamente saludable. Por lo tanto, prueba a eliminar una semana o 2 semanas el gluten de la dieta. Si vuelves a nacer, probablemente haya algún tipo de sensibilidad al gluten. Eso sí, vigila que no hayas eliminado solo el gluten, porque si eliminas un montón de ultraprocesados que tienen gluten, puedes atribuir la mejora a eliminar el gluten cuando quizás la mejora viene de eliminar mucha basura de la dieta. Ocurre, y ocurre con frecuencia. Seguimos. Aceites vegetales. Sobre todo, aceites vegetales ricos en omega 6, aceite de girasol, aceite de soja, aceite de colza. El omega 6 no es negativo por sí mismo, es un tipo de ácido graso más. Es el desequilibrio con el omega 3 lo que hace que se desencadenen procesos celulares inflamatorios. En general, en nuestra dieta occidental, tomamos un exceso de omega 6 y muy poco omega 3, es decir, existe un desequilibrio de base. Por lo tanto, tendrás que esforzarte en bajar el consumo de omega 6 e incrementar un poquito el consumo de omega 3. Seguimos con el punto número 4, que es poco sueño o poco descanso en general, porque el descanso es más amplio, un concepto más amplio que el sueño. Pocas cosas hay que generen tanta inflamación como la deprivación de sueño. ¿Has notado, por ejemplo, que tus articulaciones y tu cuerpo en general duele más después de una noche en la que no has dormido apenas? Inflamación. Seguimos con obesidad y lipotoxicidad. Como os explicaré en el curso que estamos preparando en Empoder Academy, que verá la luz en septiembre, cuando tenemos un exceso de grasa corporal, los ácidos grasos empiezan a ocupar sitios que no deberían,
como nuestros órganos internos. A esto se le llama lipotoxicidad, toxicidad por grasa, y genera una llamada del sistema inmunológico que llega a esos sitios y produce moléculas inflamatorias. Y esto incrementa los niveles de inflamación en tu organismo y lo incrementan mucho. Punto número 6. Estrés crónico. El estrés crónico es el mal endémico del siglo XXI. Todo el mundo sabe de los efectos negativos del estrés, pero aún así la mayoría los seguimos sufriendo. ¿Por qué? Pues porque es difícil deshacerse del estrés. No obstante, existen formas de disminuir los efectos negativos de este sobre ti, sobre tu organismo. Por ejemplo, los adaptógenos como la ashwagandha y algunos otros como la maca o la rhodiola rosea, por ejemplo, pueden serte útiles en momentos puntuales de mucho estrés. Seguimos con el punto número 7, carbohidratos refinados. Como expliqué en el vídeo de carbohidratos refinados, que de verdad te recomiendo que lo veas porque te va a aclarar muchas cosas, estos han tomado el control de nuestras dietas, facilitando enormemente la ganancia de grasa, destruyendo nuestra regulación del apetito y causando otros problemas serios. Evítalos, lo vas a encontrar en harinas, bollería industrial, pan blanco, pasta blanca, salvo que seas un atleta con un volumen de entrenamiento muy elevado, y tampoco te lo estoy recomendando, pero salvo que esa sea tu situación, los carbohidratos refinados son totalmente prescindibles. En el caso de los atletas no es que sean recomendables, pero el impacto metabólico será mucho menor que en el de una persona sedentaria o con un nivel de actividad normal. Te habrás dado cuenta, punto número 8, que simplemente evitando los ultraprocesados estarás evitando muchos de estos elementos. La mayoría de ingredientes proinflamatorios se acumulan, se combinan, se agolpan en lo que llamamos alimentos, productos ultraprocesados. Come comida, no demasiada, sobre todo vegetales. Esto lo decía Michael Pollan. Michael Pollan es un periodista que se dedica a la ciencia, a la nutrición y que al menos transmite muy bien las ideas. Os recomiendo sus libros. Seguimos. 9. Alcohol. Tabaco. Los pongo juntos porque se combinan. Se combinan frecuentemente. El alcohol y el tabaco son tóxicos que generan inflamación, tanto local, por ejemplo, en los bronquios, como sistémica, es decir, en todo el organismo. Y son una gran lacra para esta sociedad. Y vamos terminando. Algunos disruptores endocrinos. Hay disruptores endocrinos, químicos, moléculas que encontramos en nuestro ambiente que también desencadenan procesos proinflamatorios. Salvo que puedas vivir en la montaña y respirar aire puro, es difícil evitarlos realmente. Y ahora sí, terminamos con el punto número 11. Muy importante, es la disbiosis. La disbiosis intestinal. Una flora intestinal dañada es el paso intermedio entre un estilo de vida defectuoso e inflamación, entre malos hábitos e inflamación crónica. Es decir, tu mala dieta, el estrés, los fármacos, el alcohol, todo eso daña tu flora y todo eso da lugar al crecimiento de cepas bacterianas que se relacionan con más inflamación y a la disminución de cepas bacterianas que son saludables. Pero claro, lo contrario también es cierto, una flora intestinal saludable va a combatir la inflamación de diferentes formas. Y seguro que ahora estás esperando a los elementos antiinflamatorios que debes incluir en tu dieta para terminar de solucionar el problema. No te preocupes, que lo vas a tener muy pronto en este canal. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.